Hola, muy buenas noches, bienvenido a Desafío. Yo soy Claudia Ivette García y esta noche tengo el gusto de platicar con Einel Pilatowski, quien es especialista en asuntos migratorios y en esta ocasión nos ayudará a entender qué está sucediendo con el tema a fondo de la caravana migrante. Bienvenida. Muchísimas gracias, Claudia Ivette, y muy buenas noches a ti y a tu auditorio. Muchas gracias, Einel. Pues platícanos primero, ¿cuál es el punto de partida? ¿Cómo podemos empezar a entender este tema de la caravana migrante y sobre todo el saber cuál es la situación en Latinoamérica? ¿De qué están huyendo? Bueno, me parece una muy buena pregunta para empezar, porque lo primero que quisiera explicar es que este fenómeno migratorio no tiene su origen ahora, ¿no? Las dinámicas migratorias y los flujos migratorios en la región que conforman el Triángulo Norte de Centroamérica, que son Honduras, El Salvador y Guatemala, y nuestro país, tienen su origen más o menos durante los años 80, cuando surgen todos los conflictos y las guerras civiles en esa región, por las que salen muchos migrantes más bien en calidad de refugiados. Ahora, particularmente el conflicto que vivimos ahora, lo que han llamado la crisis humanitaria en Honduras, tiene su origen con un golpe de Estado en el 2009, con el que el grupo militar sacó del gobierno al presidente, en ese entonces democráticamente electo, Manuel Zelaya, e instauró un gobierno durante un periodo como un estado de excepción, y posteriormente, a través de elecciones que han sido muy cuestionadas y muy polémicas, con las que ha gobernado la derecha nacionalista, digamos. Actualmente el presidente en turno, Juan Orlando Hernández, se elige en el 2014 y se reelige con unas elecciones que han sido muy cuestionadas y de hecho penalizadas por la comunidad internacional en 2017. Desde que gobierna este grupo en Honduras, en alianza con distintos grupos empresariales y oligárquicos de la élite hondureña, digamos, se han visto desplazados muchos grupos tradicionales que se han opuesto al poder. Y esto ha generado que existan grupos disidentes que han cuestionado las técnicas del gobierno en Honduras, ¿no? Por ejemplo, grupos de abogados, grupos sindicales, activistas de la comunidad LGBT, ambientalistas, comunidades indígenas, etcétera, que el gobierno hondureño ha reprimido fuertemente y que esto también ha impactado en la necesidad de salida de muchas personas en Honduras. Esto, por supuesto, acompañado de la violencia que se da, ¿no? Por ejemplo, las dos ciudades más grandes de Honduras, Tegucigalpa y San Pedro Sula, son de las ciudades más violentas del mundo en términos de homicidios por porcentaje de la población total. Y esto hace, o más bien genera, lo que los que estudiamos la migración llamamos los factores de expulsión, ¿no? Que tiene que ver con desplazamiento económico y también mucha violencia de distintas pandillas, por ejemplo la MS-13 o el Barrio 18, que vulneran a la población y entonces se ven en la obligación de salir buscando mejores condiciones de vida. Ahora, Einel, platícanos, ¿por qué una caravana? Hay una asociación de derechos humanos que hacía este recuento respecto de que el 99% de los crímenes cometidos contra migrantes en suelo mexicano y denunciados no son perseguidos. Entonces, ¿esta es una manera de cuidarse entre ellos o de eludir a los coyotes, a los traficantes de personas? Sí, definitivamente es una manera de cuidarse. De hecho, las caravanas de migrantes tienen muchos años también, ¿no? No es la primera caravana que llega a nuestro país. Han venido distintas caravanas con distintos objetivos. Por ejemplo, hay una caravana de madres de migrantes desaparecidos que vienen a territorio mexicano buscando a sus hijos, ¿no? Y vienen cada año. Hay también caravanas de migrantes mutilados, por ejemplo, que fueron mutilados con la bestia y entonces regresan a territorio mexicano y la caravana en realidad tiene un sentido de protesta. Y luego hay caravanas de migrantes también que vienen cada año. En abril de este año vino una caravana mucho más chica, ¿no? Que pasó un poco más inadvertida que la de ahora. Vienen en caravana definitivamente porque es una manera de cuidarse, ¿no? No es lo mismo venir en un grupo pequeño en el que estás absolutamente vulnerable a todo lo que te puede pasar en tu camino, que venir acompañado de otras 6,000 personas, ¿no? Como es el caso de la caravana actual. ¿Ante qué son vulnerables los migrantes? Pues yo diría que principalmente frente a dos riesgos. Lo primero tiene que ver con las autoridades migratorias, que muchas veces tienen un amplio margen de discrecionalidad y arbitrariedad y no es la excepción de ciertos casos de corrupción en nuestro país y entonces muchos migrantes son extorsionados, ¿no? Por las autoridades migratorias y por otro lado son vulnerables frente al crimen organizado que de alguna manera opera en las mismas rutas de clandestinidad por las que transitan, ¿no? Todos estos migrantes, especialmente por ejemplo el caso de las mujeres migrantes centroamericanas, su vulnerabilidad a ser agredidas sexualmente es muy alta.
¿no? Las cifras son escandalosas, pero me parece que 6 de cada 10 mujeres que transitan por México sufren algún tipo de violencia sexual. Y entonces venir acompañados y en grupo es una manera de protegerse entre ellos frente a todas estas adversidades en su camino. ¿Y cuál es el papel del gobierno mexicano en materia de políticas migratorias? Es una pregunta que ha cambiado un poco, ¿no? A mí me gustaría primero recordar que existe este mito en la sociedad mexicana de que México es un país de puertas abiertas, ¿no? Y que somos un país de acogida y que siempre tenemos los brazos abiertos a los extranjeros que llegan. Diversos académicos han investigado que en realidad esto no es tan cierto y que hay determinados momentos históricos, por ejemplo, en la coyuntura de la Guerra Civil Española o en la coyuntura de las dictaduras latinoamericanas del Cono Sur, en el que la política migratoria mexicana abrió sus puertas para que llegaran estos, en ese momento, refugiados, después asilados políticos en México. Pero en realidad esos casos fueron una excepción y la tradición del gobierno mexicano en política migratoria no es de un país de puertas abiertas, ¿no? Porque si no hubiéramos tenido la llegada de muchas víctimas de los distintos conflictos bélicos a lo largo de la historia, ¿no? Hubiéramos abierto las puertas en Ruanda cuando fue el genocidio, hubiéramos abierto las puertas a Kosovo, o quizás ahora hubiéramos abierto las puertas a las distintas víctimas de los conflictos de Medio Oriente, y no es así, ¿no? En México no llegan sirios a los que les digamos, oigan, pueden venir a nuestro país a refugiarse. El caso de la caravana migratoria no es la excepción. Desde el 2014 el gobierno mexicano tomó una postura un poco más dura frente a la entrada de migrantes y a través de distintos programas, sobre todo el Plan Frontera Sur, empezó a detener y a deportar muchos migrantes. De hecho, por ejemplo, en el 2015 México deporta más inmigrantes de los que deporta Estados Unidos, lo cual es una cifra que revela esta política de contención. ¿Cuál es tu opinión respecto de estas amenazas del presidente estadounidense de reducir los apoyos que da a los países latinoamericanos como Honduras, como Guatemala, El Salvador? Pues bueno, creo que al presidente Trump le gusta mucho hacer amenazas por Twitter que luego no puede cumplir, ¿no? Primero, quisiera explicar que existen dos tipos de apoyos que puede dar el gobierno de Estados Unidos al extranjero. Uno tiene que ver con el dinero que se invierte en temas de seguridad pública y nacional en los distintos países, como por ejemplo puede ser armas o estrategia de capacitación para policías o servicios de inteligencia, y que es dinero que recibe el gobierno de Honduras directamente de Estados Unidos. Y de hecho, esto es importante porque incluso Hillary Clinton recoge en sus memorias cómo la necesidad del gobierno de Estados Unidos de seguir vendiendo armamento y capacitación a Honduras termina apoyando un régimen que da un golpe de Estado, ¿no? Y que es el gobierno actual. Hillary Clinton lo recoge como parte de sus memorias. Y lo otro tiene que ver con el dinero que se da del gobierno de Estados Unidos a través de las asociaciones de la sociedad civil en los distintos países que trabajan temas de derechos humanos, que sería en determinado caso el que Trump dice que pretende quitar. Okay. Ninguno de los dos se pueden quitar por medio de una acción ejecutiva, tendrían que pasar por el Congreso. Ahora, finalmente, sabemos que los procesos migratorios pues están desde antaño y probablemente ahorita estamos viviendo una coyuntura, sin embargo, van a seguir. ¿Cuál es tu perspectiva a manera de conclusión sobre este seguimiento? Bueno, primero, mi perspectiva es que esta caravana, aunque su intención de salir en multitud fue protegerse, como ya lo hablamos hace rato, nos puso a hablar a todos del tema, y creo que eso es algo muy importante, ¿no? Que estemos hablando en los medios, en la academia, en las comidas familiares acerca de qué significa esta caravana migratoria, porque nos obliga a ponernos frente al espejo como mexicanos y decir, bueno, ¿qué país queremos tener? En ese sentido, creo que estamos viviendo una excelente coyuntura para que México, a diferencia de cómo se ha comportado en los últimos años con una política migratoria francamente restrictiva, gire hacia una política de puertas más abiertas, donde recibamos a la migración de distintas regiones y podamos gozar de tener una sociedad más diversa. Einel Pilatovsky, especialista en asuntos migratorios, te agradezco mucho esta conversación. Te agradezco muchísimo a ti la invitación. Y gracias a usted por acompañarnos. Muy buenas noches.